Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy tendremos un espacio maravilloso con un tema muy interesante, pero como siempre, antes de iniciar y de darle paso al invitado del día de hoy, les recuerdo que contamos con el respaldo de grandes marcas e instituciones como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. En esta ocasión, entonces, nos acompaña en Antioquia TI Sergio Marín, ingeniero electrónico y cofundador de la empresa Netux, dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión en el sector salud. Por acá le voy a dar paso. Sergio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Te invito a que también te presentes tú, ya que yo lo hice de una forma muy breve. Claro que sí, Alejandro, un gusto. Mil gracias a ustedes por la invitación. Sí, yo soy Claro que Sergio sí. Morín, lidero una compañía que se llama Netux y desarrollamos soluciones tecnológicas para la industria de la salud. Súper, súper. Empecemos por ahí entonces. Hablemos un poco de Netux. ¿Qué te motivó a fundarlo y a enfocarse pues, precisamente en el sector salud? Sí, mira, yo soy ingeniero electrónico, soy ingeniero electrónica en la UPB y Ok, empecé a trabajar pues como muy rápido en un grupo de investigación de ingeniería biomédica. ok. En ese grupo de investigación estábamos trabajando como investigación sobre cómo poder medir variables del cuerpo humano, una de las Sí, variables como la señal de electrocardiografía, como la señal eléctrica del corazón, sí, sí. cómo poder detectar como alguna enfermedad, alguna anomalía en esa señal, pues una Ujú, enfermedad del ser humano o de forma temprana a partir de esa señal. Y entonces lo que hacíamos era que hacíamos como un monitoreo en sí. tiempo real de esa señal eléctrica del corazón, como la electrocardiografía monitoreada remotamente. Eso fue hace 20 años, como en el 2015, 2005, 2006. Ujú, Yo estaba muy joven pues en la universidad y empecé a trabajar en ese proyecto, terminamos desarrollando un proyecto muy bonito, un producto para la época demasiado sofisticado que permitía hacer monitoreo de señales eléctricas del corazón de forma remota, con un esquema de wow. telemedicina. Sí, sí, sí. Pero el producto nunca llegó al mercado, siempre como se quedó en la academia, en la investigación, en una publicación académica, se hicieron varias publicaciones académicas, se le concedieron patentes de invención, pero no llegó al mercado. Entonces ahí Ujú, es como el origen de Netux. Yo digo como que, fue pucha, si yo quiero que eso realmente llegue al mercado y tenga un impacto en ajá. la vida de las personas, Sí. tengo que crear una compañía y creo Netux. Total, total. Entonces, ¿cuáles eran como esas problemáticas específicas que habían o que tú lograste identificar en ese entonces en la gestión sanitaria antes incluso de crear la empresa, de que naciera Netos? Sí, como que habían muchos problemas que se podían resolver con tecnología, con ingeniería aplicada. Sí. Y los mecanismos de diagnóstico o muchos mecanismos de uso en el sector salud, pues de uso cotidiano en el sector salud, seguían siendo como muy tradicionales y arcaicos. Sí. Yo empecé a darme cuenta que había muchas oportunidades en utilizar tecnología. Nosotros en la época, pues el nombre técnico se le conoce como Internet de las Cosas, que es Sí. como sensores que miden información de nuestro entorno y las llevan a Internet. Ujú, Entonces yo me di cuenta que había una oportunidad muy grande en empezar a llevar a la realidad, no que solo que se quedara en investigación, sino llevar a la ujú, realidad desarrollos de Internet de las Cosas, en general para muchos casos de uso en salud. Ese fue el sí. primero que era como para monitorear personas. Pero para monitorear personas que son pues como realmente pacientes, o sea, una persona que tiene una enfermedad, Ujú, el cardiólogo le manda un monitoreo Holter, que es como un seguimiento continuo de cómo se comporta el corazón. Normalmente los cardiólogos, después de que mandan eso, tienen que analizar 2 o 3 días de señal, y dos o ujú. tres días de señal son hojas y hojas y hojas Dios mío, sí. para detectar una anomalía que toma 2 minutos. Mm, Imagínate, analizando 72 horas de señal del corazón para detectar algo que toma 2 minutos. Entonces yo pensé, pues uno puede construir una máquina, un dispositivo electrónico que haga ese análisis y que detecte ujú. la parte anómala y le envíe solo esa parte al médico para que el médico tenga una oportunidad de diagnóstico y pues pueda
atender mejor al paciente y por lo tanto pues se puedan salvar vidas. Entonces arrancamos con eso, pero cuando empezamos a entrar en los hospitales y clínicas a ver como qué otras posibilidades habían, encontramos unas posibilidades gigantes, todavía muchas cosas sin utilizar tecnología, sin utilizar herramientas Ujú. sofisticadas, sino todavía muchas cosas manuales. Entonces ahí vimos una oportunidad grande. Increíble eso que nos cuentas. Entonces, ¿cómo fue que tú empezaste como a combinar o cómo más bien influyó esa formación en ingeniería electrónica en el desarrollo pues de estas soluciones? Sí, yo creo que al final uno empieza a pensar mucho en soluciones con base en el conocimiento que tiene y en el dominio del entorno. Ujú. Cuando empecé a trabajar en el grupo de investigación de bioingeniería y vi las posibilidades, eh, empecé ya luego a tener un relacionamiento mucho más fuerte con instituciones de salud y uno Sí, se da cuenta que habían muchas cosas que podían como mejorarse a la hora muchas de oportunidades de muchas mejora. oportunidades. Y Sí. entonces empezamos a trabajar, uno de los elementos que nos dimos cuenta luego pues, de que creamos la compañía es que, por ejemplo, todos los medicamentos que se almacenan en una institución clínica, Sí. cuando son sensibles a la temperatura, a la cadena de frío, tienen que ser monitoreados para garantizar que la temperatura de los medicamentos se mantenga entre 2 y 8 grados Celsius. Ok. Entonces, eso implica una persona que, de hecho, era una enfermera. Normalmente las enfermeras gastan mucho tiempo, varias veces al día, y para ir a monitorear la temperatura, Revisando. revisar. Ujú. Pero, por ejemplo, por las noches no lo monitorean, o los fines de semana tampoco. Entonces, podía pasar que una nevera que almacenaba vacunas se viera, pues, se desconectaban de la energía eléctrica la nevera se perdía frío, pues empezaba pues a subir la temperatura. Y si almacenaba vacunas, las vacunas se veían expuestas a esos parámetros ambientales hostiles. Sí. Probablemente nadie se daba cuenta, de pronto al otro día alguien llegaba y mira, esta nevera está desconectada, conectémosla. Pero, Sí. pero los insumos que estaban almacenando ya se vieron afectados. Entonces, nosotros empezamos a sacar una solución que hacía monitoreo continuo de esas vacunas. Wow. Ese realmente fue el primer producto que tuvo un éxito importante en la compañía. Eso fue hace 20 años, 2006. Increíble. Sigamos hablando entonces de esos productos o soluciones. Cuéntanos un poco más cuáles son esas otras o esos otros principales productos que ustedes han desarrollado. Claro que sí. Mira, a lo largo de estos años nosotros hemos venido configurando un portafolio de productos Ujú. de soluciones digitales para instituciones de salud. La denominamos Netux Cloud. Netux Cloud es como una nube donde hay múltiples productos que hacen muy eficiente la operación de instituciones de salud o mejoran también mucho la experiencia de los usuarios, la experiencia de los Ujú. pacientes en esas instituciones. Entonces tenemos un producto que se llama Mi Monitor, que es el que te acabo de contar. Mi Monitor es un sistema de monitoreo de cadena de frío para vacunas, para bancos de sangre, para servicios farmacéuticos. Es como el primer producto que lanzó la compañía. Sí, Luego desarrollamos un segundo producto dentro de este ecosistema digital. Ese se llama Mi Llamado, que básicamente es un sistema de llamado a enfermería inteligente, como para sí, tener trazabilidad y acompañar en la seguridad del paciente. Cuando un paciente está en hospitalización, cuando tú tienes a alguien que está en una cama de hospitalización, sí, hay muchas veces que esos pacientes están solos o necesitan atención y, total. y los tiempos en la atención se demoran, entonces el sistema es un sistema que permite localizar a la enfermera más cercana rápidamente, tener reportería, Wow, es un sistema súper sofisticado, es inalámbrico. sí. Ese fue el segundo sistema, ese también empezó a tener mucho éxito y desplegamos en cientos de hospitales y clínicas en todo el país. Ujú. Luego sacamos un tercer producto que era un sistema de agendamiento de turnos automatizado para cuando tú llegas a una área de urgencias o a Sí, una área de consulta externa. Antes habían muchas filas y muchas demoras en atender a los pacientes y no habían formas de priorizarlos. Nosotros desarrollamos un sistema total. enfocado al sector salud que permite como tener la trazabilidad de la atención del paciente en todas las etapas, Ujú. simplifica mucho los tiempos, baja mucho los tiempos de atención, es como que hace muy eficiente la operación de los taquilleros y de las personas que atienden a esos pacientes. Ese se llama Mi Turno, ese fue el tercer producto. Entonces en ese Ujú. como Mi Monitor, Mi Llamado, Mi Turno. Luego sacamos un cuarto producto dentro de ese ecosistema para la atención de las emergencias médicas. Cuando Ujú. tú
tú tienes un accidente en vía pública, por ejemplo en Medellín, Sí, normalmente llaman al sistema de emergencias médicas, que es como el número de emergencias, el 123, ajá, 911 en muchas ciudades en Estados Unidos, sí, el 123 en Medellín o en muchas partes de Colombia. Básicamente lo que hace es que direcciona a la central que regula las urgencias y las emergencias y despachan una ambulancia para que atienda esa situación. Si es un accidente de ajá, tránsito, cuando llegan a atender el paciente lo regulan, los paramédicos lo regulan, definen si tienen que llevarlo y remitirlo a una institución, a un centro de emergencias, a una clínica, a un sí, hospital. Y cuando ya entregan el paciente al centro de emergencias, todo el proceso, desde que llaman por teléfono hasta que ubican el paciente, despachan la ambulancia, llevan el sí, registro clínico del paciente con todos los soportes y lo entregan a la institución clínica o al hospital, al ujú, departamento de emergencias. Todo ese proceso es digitalizado con la tecnología de Netflix. Entonces es súper sofisticado porque permite reducir los tiempos de atención. Lo que antes tomaba 25, 30 minutos, hoy toma 12, 13 minutos en el ciclo completo. Entonces esos minutos en una atención de emergencias médicas marca la diferencia entre la vida y la muerte. Ese total, producto es un producto muy bonito, que tenemos desplegado en todo Colombia, gran parte de Colombia, el sistema de emergencias médicas de Medellín, de hecho, que desarrollamos aquí en Medellín. O sea, sí, tú llamas a una ambulancia, probablemente va con tecnología de Netflix. Ese es el cuarto producto de la compañía. Ahí tenemos como el portafolio. ujú, Eh, ujú, y digamos que ahí se configura una serie de soluciones que hoy utilizan clínicas, hospitales y laboratorios en la... wow. Con todo eso que me has contado, yo diría que todos son casos de éxito, pero ¿cuál sería para ti ese caso de éxito particular como más importante que ustedes han ya alcanzado? Ok, mira, yo creo que hay uno muy bonito que es particularmente este tema de las emergencias médicas por el impacto Sí, que tiene en el cuidado de la vida. Como que uno normalmente no, pues mide otros indicadores, mide los indicadores de eficiencia económica, ujú, de eficiencia del personal operativo, pero cuando te dicen como que no, mira, esta persona se logró salvar porque llegó 5 minutos antes o 10 minutos antes debido a que hubieron eficiencias en la operación, eso ya es simbólico y como que te toca, es pues, demasiado total. y es muy bonito, es muy bonito. Tiene un impacto muy importante porque es al final salvar vidas. Total, total. Sergio, ¿qué piensas o cuáles crees que son los desafíos que enfrenta actualmente la digitalización en el sector salud, esos retos principales? Mira, yo creo que el reto principal es un reto cultural. Ok. De pronto las personas les cuesta ser conscientes y entender que las tecnologías desarrolladas por los seres humanos hoy en día, Ujú, el nivel de ciencia aplicada al que hemos llegado, facilita mucho hacer su trabajo, simplifica muchas operaciones. eh, entonces todavía se encuentran, yo creo que ha mejorado mucho, pero todavía se encuentra uno con barreras de adopción de herramientas ujú, tecnológicas. Yo espero que en los próximos años eso cambie porque con todas las bondades que tiene hoy las herramientas de inteligencia artificial, más las tecnologías que nosotros desarrollamos de Internet de las Cosas, la potencia pues que uno tiene para poder automatizar muchos procesos es inmensa. Entonces, de acuerdo. terminas simplificando procesos, ahorrando tiempo para que el personal de salud lo dedique a lo que realmente importa, que es atender a las Ujú, personas. de acuerdo. Eso me hace pensar en otra pregunta y es también qué retos de pronto ya tecnológicos ustedes han dicho como, bueno, esto fue una gran barrera y la logramos superar de X o Y manera. Sí, mira, la tecnología base con la que nosotros desarrollamos gran parte de los productos de la compañía es lo Ujú, que se denomina Internet de las Cosas, lo que te estaba mencionando ahorita, sí, que sí, básicamente son dispositivos electrónicos, sensores como hardware, cosas físicas, ajá, que envían información a Internet. sí, Todo lo que tiene que ver con las redes de sensores inalámbricas, las tecnologías de comunicación inalámbricas y la captura de información en la nube para sensores, para mm, grandes cantidades de sensores que están mandando información cada segundo. Eso es un reto
tecnológico muy fuerte, porque digamos que para la tecnología de la época, hace 20 años, 15, 20 años, Sí. eh, no era común tener una plataforma de software que recibiera cientos de miles de datos por segundo, como lo que Ujú. técnicamente se denomina alta frecuencia, o sea, tener Sí. información a alta frecuencia. Nosotros tuvimos que resolver ese reto tecnológico, desarrollar una plataforma que permitiera capturar esa información de millones de sensores que transmitían muchas veces por minuto o por segundo, y que Ujú. nosotros pudiéramos coger esa información, procesarla y entregar valor a los clientes con los resultados de ese procesamiento de la información. Ese fue un reto muy grande tecnológico. Increíble, y lo lograron sortear afortunadamente. ¿Cómo Eh, están visualizando en este momento el presente y también el futuro de la tecnología aplicada pues a todo este tema de la gestión sanitaria? sí, yo veo que, mira, hay unas posibilidades gigantes. O sea, si hace 20 Sí. años habían posibilidades grandes, cada vez que nosotros llegamos a donde un cliente, a una institución de salud, a laboratorios, a farmacéuticas, a farmacias, eh, Ujú. las posibilidades de la tecnología para hacer sostenible y hacer escalable los sistemas de salud son inmensas. Eh, Hoy en día, y lo que estamos viendo pues también apalancándonos no solo en el Internet de las cosas, sino también en la inteligencia artificial. Yo lo que veo es que empieza uno a construir sistemas autónomos que hacen muchas tareas operativas que antes tenían que hacer los humanos. Ujú. Y se demoraban un montón. Claro, y libera mucho tiempo para que Ujú. las personas del staff médico puedan dedicarlo a cuidar la vida de las personas, pues a los pacientes, y Ujú. no a tareas operativas. Entonces las posibilidades son gigantes. O sea, yo creo que la clave de lograr muchos temas de sostenibilidad en el sector salud tiene que ver con temas tecnológicos, no solamente por la operación más eficiente, sino Sí. también porque uno empieza a encontrar en el tema de la prevención, el cuidado de la vida y la prevención, Ujú. que las herramientas tecnológicas juegan un rol muy importante. Total. Cómo tú puedes entregarle información a una persona para que sea consciente de que tiene que hacer deporte, de que tiene que hacer actividad física, de que tiene que cuidar de pronto su salud mental, estar tranquilo, pues como que elevar el nivel de conciencia de la persona a partir de información que el cuerpo está entregando. Lo que nosotros Sí. estamos viendo es que lo usual hasta el momento es que las instituciones de salud tratan la enfermedad y traten la enfermedad. O sea, como que Ujú. a una clínica, a un hospital, o normalmente pues como que los productos que salen de un laboratorio médico, siempre tratan la enfermedad a una persona cuando está enferma. Y eso es lo que nosotros hemos hecho 20 años, entregarle a esas instituciones herramientas tecnológicas para que su operación sea muy eficiente tratando la enfermedad. Pero cuando uno piensa en el tema de la salud y en el tema del bienestar, pues uno puede anticiparse a que llegue la enfermedad y puede empezar a tener eh, mecanismos a través de estas herramientas tecnológicas que te dan una retroalimentación a vos para tener una mejor calidad de sueño, unos mejores hábitos, alimentación más saludable. Y cuando empiezas a encontrar que con información, pequeña información que te entregan sensores de tu uso cotidiano, te permiten cambiar hábitos en tu vida, Ujú. eh, el impacto que esto tiene ya sistémico, o sea, masivo en la salud es impresionante. Increíble, total. No, serio, pues muchísimas gracias por compartirnos esto. Siempre nos gusta ir cerrando las conversaciones de Antioquia TI con un consejo. ¿Cuál es ese consejo que escuchaste o te hubiese gustado escuchar cuando estabas emprendiendo en todo este mundo pues de la tecnología? Mira, hay una frase que aprendí hace unos años, que me hubiera gustado Sí. aprenderla hace mucho tiempo, y es que el aprendiz de todos los oficios es maestro de ninguno. Es muy bonita porque cuando la entiendes Sí. a profundidad, te das cuenta que de la importancia que tiene encontrar un foco y profundizar en ese foco, porque cuando encuentras un tema y profundizas y te vuelves experto, te das cuenta que hay mucha diferenciación en la profundidad. Ujú. Entonces, como que uno cuando está
en etapa temprana en el mundo del emprendimiento, siempre Sí, tiene muchos distractores. Aparecen cada vez nuevos temas, nuevos proyectos y tiende uno a decirle que sí a todo, como que sí a ok. esto, sí a este proyecto, sí a este proyecto, y su energía se dispersa. Si Ujú, tú, si tú coges, es como cuando coges una lupa y no sé, cuando uno estaba chiquito que jugaba con lupas y con el sol, la luz del sol, que sí, si, que si la ponías como muy lejos, entonces no había como el foco y la energía dirigida. Pero si era demasiado cerquita, tampoco, pero había un punto justo en donde encontrabas foco. Yo creo que en la sí. medida que uno profundiza en un solo tema, encuentra foco y encuentra la posibilidad de crear mucho valor y ser pues como diferente, de entregar soluciones diferenciadoras. Yo encuentro mucho valor en el foco. Ahí está, enfocarse. Sergio, muchísimas gracias. No sé si de pronto hay algún comentario adicional que tengas o algo con lo que te gustaría cerrar esta conversación pues tan valiosa que hemos tenido. No, mil gracias a ustedes, han sido un trabajo muy bonito. Mil gracias por la invitación. No, mil gracias a ti, obviamente por acompañarnos en Antioquia TI, también por todos los aportes tecnológicos al sector salud que nos acabas de contar, que son increíbles. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, Alejandro, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego y a todos los invitamos a estar muy pendientes de los próximos episodios de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Chao, chao.